Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Moana 2 sin spoilers. La idea original era que esta continuación de la historia de Moana fuera una serie que sería estrenada en Disney Plus, pero en febrero del 2024 se informó que la serie se transformó en una película. Esto porque al parecer los ejecutivos de Disney quedaron tan impresionados con el trabajo realizado que quisieron llevarlo a los cines. Aunque claro que esto se ha visto como un movimiento desesperado por parte del estudio para intentar recuperarse de sus últimos fracasos en taquilla. Según el portal Deadline, el tráiler de Moana obtuvo 178 millones de vistas en sus primeras 24 horas, esto sumando las reproducciones de varias plataformas, rompiendo el récord anterior de los tráilers de cintas como Intensamente 2, Frozen 2 y Los Increíbles 2. Aunque claro que esto no garantiza que le vaya a ir mejor que a todas esas secuelas. Dentro de la historia ya han pasado 3 años desde los eventos de la primera película, y los padres de Moana no perdieron el tiempo, pues le dieron a su hija una hermanita. Curiosamente, esta idea de que Moana tenga hermanos es algo que se llegó a explorar durante el desarrollo de la primera película, donde se consideró que Moana tuviera 9 hermanos mayores. Claro que toda esa idea se descartó en su momento, pero finalmente algo de eso terminaría llegando a la secuela, haciendo que ahora Moana tenga el papel de hermana mayor. Esta secuela llega 8 años después de su entrega original y se convierte en la tercera secuela de una película CGI de Disney Animation que es lanzada en cines. La primera fue Wi-Fi Ralph y la segunda Frozen 2. Y por si alguien se lo pregunta, la secuela de Aviones no cuenta, ya que esas películas, a pesar de haber sido estrenadas en cines, no fueron producidas realmente por Disney Animation Studios, sino por la división de Disney Toon, quienes produjeron también las pelis de Tinkerbell y todas esas secuelas de películas clásicas que se lanzaron en el formato de video casero. Ya desde el tráiler podemos ver algunos momentos que recuerdan a la primera película. Por ejemplo, Moana vuelve a tocar el tambor en la cueva de sus antepasados, tal y como lo hizo en la primera. Vemos al océano mojando el cabello de la hermana de Moana, similar a como lo hizo con Moana cuando era bebé. Y también vemos un momento en el que Maui, convertido en tiburón, le pregunta a Moana si algo la está distrayendo. ¡Esto es serio! ¿Algo te está distrayendo? Recordando a este momento de la primera película. Al fin quiero hablarte con franqueza y te veo algo distraída. ¡No! ¿Qué dices? Se ve un pequeño cangrejo que se topa con una caracola, la compara con la suya y luego intenta meterse en esta, hasta que es interrumpido por Moana. Este pequeño era un cangrejo ermitaño, conocidos porque usan conchas de caracol para cubrir su abdomen, el cual es muy blando y necesita protección. A medida que el cangrejo crece debe cambiar de casa, a una que se adapte mejor a su tamaño. Hasta llegan a reunirse y a hacer filas por orden de tamaño para cambiar casas entre ellos. Claro que a otros un poco más solitarios a veces les cuesta encontrar conchas, y cuando ocurre eso son capaces de meterse en cualquier basura que consigan, a pesar de que claramente no sea lo mejor para ellos. De manera que aunque pueda parecer una actividad inofensiva recolectar estas conchas en la playa, al hacerlo se le está quitando una futura casa a un cangrejo ermitaño. Moana por supuesto tiene en cuenta esto, así que cuando agarra la caracola inmediatamente se la cambia por otra. Cuando Maui ve a Púa reconoce algo que muchos se preguntaron en la primera película. ¿Por qué la otra vez no vino el cerdito? Y es que efectivamente, a pesar de todo el material promocional y mercancía que hubo con Púa, él nunca estuvo en el viaje con Moana, algo que cambia en esta secuela, donde Púa tiene mayor participación. Moana incluso reconoce que él fue quien quiso venir. ¡Hey! Tú fuiste quien quiso venir. Algo curioso y también extraño es que dado que ya han pasado algunos años desde la primera película, vemos que a Púa le ha crecido un colmillo. Lo raro es que en la primera película Púa estuvo desde que Moana era una niña y nunca mostró signos de crecimiento, a no ser que ese Púa del inicio haya sido en realidad otro cerdito, uno que ya saborearon. Cerdo sabroso. Aunque para ser justos, aquí como que las mascotas son inmortales, porque Hei Hei ha estado incluso desde que Moana era bebé, y en esta secuela Moana tiene casi 20 años y Hei Hei sigue presente, a pesar de su terrible instinto de supervivencia. Como se suponía que esta película iba a ser una serie, la animación fue realizada por la nueva sede de Disney Animation ubicada en Vancouver, Canadá, en lugar de su sede principal en California. Aún así aseguran que a pesar de ser una sede secundaria, siguen siendo Disney Animation, por lo que la calidad de la animación seguirá presente.
La primera película fue dirigida por John Musker y Ron Clements, ambos siendo unos veteranos en el estudio y directores de películas como Policías y Ratones, La Sirenita, Aladdin, Hércules, El Planeta del Tesoro y La Princesa y el Sapo. Por lo que se podría decir que la primera película estuvo en manos experimentadas, pero esta secuela cuenta con 3 directores primerizos. Aunque claro, tampoco es que sean unos novatos en la industria. 2 de ellos al menos llegaron a trabajar en el departamento de animación de diferentes películas animadas. Esta secuela se estrenó oficialmente el 27 de noviembre. Solo otras 2 películas de Disney Animation se han estrenado exactamente en esa fecha. Una fue un triste fracaso para el estudio y la otra un enorme éxito. Hablamos de nada menos que El Planeta del Tesoro y Frozen. When you're staring at a demigod, what can I say except you're welcome? Dwayne Johnson vuelve para darle voz a Maui, siendo ya la 4ª película animada en la que participa. La primera fue Planeta 51, luego Moana y la tercera DC Liga de Supermascotas. En cuanto a Uli, la joven actriz que dio voz a Moana en la primera, también regresó para esta secuela. Se podría decir que Moana tiene el honor de ser la primera princesa Disney en tener una secuela que forme parte del canon animado del estudio. Para entender esto hay que tener al tanto un par de cosas. Primero, que todas esas secuelas directas al formato de video casero que Disney sacó hace años no forman parte del canon animado, ya que no fueron producidas por Disney Animation Studios. Y lo segundo es que si bien Frozen 2 salió antes y se podría pensar que Anna o Elsa tendrían el título de la primera princesa Disney con secuela, lo cierto es que ninguna de las dos forma parte de la línea de princesas Disney. Claro, fueron incluidas en aquella broma de Wi-Fi Ralph, pero realmente no forman parte de la línea oficial. Basta con chequear la página de Disney Princess y ver que ellas no están presentes. Se cree que esto se debe a que Frozen es tan pero tan exitosa que es una franquicia mucho más rentable por sí sola, y no necesitan que sean incluidas entre las princesas para vender mercancía. Una de las antagonistas de esta secuela es una tal Matangi. Esta palabra en Oceanía se usa como un término genérico para designar la brisa o el viento. Como probablemente sepan, Disney se encuentra produciendo un live action de Moana, el cual contará también con la participación de Dwayne Johnson como Maui, siendo la primera vez que un actor de una película animada de Disney vuelve para interpretar físicamente al mismo personaje en una producción live action. Algo un poco similar podría ser el caso de James Earl Jones, quien hizo la voz de Mufasa en la animada y 25 años después volvió a darle voz en el remake, aunque claro, no es como que lo haya interpretado físicamente, pues solo era la voz. Por otro lado, la actriz que dio voz a Moana no le dará vida en el live action, donde será interpretada por otra actriz. Se cree que esta secuela podría ser un gran éxito, y es que Fandango, la famosa compañía estadounidense de venta de boletos, informó que la preventa de esta secuela ha superado incluso a las de Intensamente 2, por lo que parece que Moana 2 tendrá un muy buen desempeño, al menos en sus primeros días. Habrá que ver qué tal se mantiene con el paso de las semanas, ya que así como el mar, la corriente puede cambiar en cualquier momento y hacer que Moana se hunda por completo. Mientras tanto, déjame saber cuánto crees que recaudará. Vuelvo a mi hogar y un nuevo porvenir. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. ¡Huevos con tocino!